puedes mandar un correo electrónico a transparencia@miambiente.gov.hn o llama a la línea 130 habilitada para atender denuncias. Denunciar es un derecho de todo ciudadano. Gobierno de la República. Honduras, por su ubicación geográfica, es uno de los países más vulnerables del mundo. Es por ello la importancia de fortalecer las capacidades de la población para enfrentar el cambio climático. El alto consumo de leña en los hogares de Honduras, sumado al devastador paso del Gorgojo, están acabando con los bosques del país. Honduras hoy en día enfrenta un fuerte problema de deforestación y degradación de los suelos. Consumía bastante, se decía bastante humo y por eso, bueno, me cayó bien el fueguito que tengo. Sí, hasta me enfermé bien, me dio como asma. Y fui al tórax, entonces en eso vino este fuego y ya me sentí mejor. Se decía bastante humo y por eso, bueno, me cayó bien el fueguito que tengo. En las últimas 4 décadas se han deforestado 1.7 millones de hectáreas. La deforestación provoca una pérdida de suelos, ya que, en ocasiones, por las pendientes del terreno, el suelo se erosiona y almacena cuerpos de agua, provocando desbordamientos e inundaciones. Y en el año 2015, la plaga del Gorgojo dañó más de 500.000 de hectáreas de bosque, según datos del Instituto de Conservación Forestal. Esto provoca periodos prolongados de sequía que ponen en riesgo la productividad del sector agrícola y la seguridad alimentaria. Y en el otro extremo, la temporada intensa de lluvias trae consigo plagas como el zancudo que provoca el Zika y chikungunya, poniendo en riesgo la salud de la población hondureña. Hoy en día se nos ha dificultado porque hay, lo que nos ha afectado, nos afectó a nosotros también, igual que a nuestro querido país, ¿verdad? Honduras, es el fenómeno del Niño, que eso ha abarcado por todas partes. El año pasado le diré pues que la cosecha, ¿verdad? Las cosechas que hubieron fueron determinadas personas las que pudieron cosechar. Hubimos algunos que no logramos cosechar nada, ¿verdad? Tal vez 2 saquitos de maíz, de una buena inversión que se había hecho. Estos cambios drásticos del clima son provocados en su mayoría por las actividades humanas, por el mal uso de los suelos y la emisión de gases que agravan el calentamiento global. Uno de agricultor ya no sabe cuándo va a llover, como antes, que decía a la gente, el 15 de abril empezamos a sembrar porque ya viene la lluvia. El 24 de abril eran fechas importantes, el 3 de mayo fechas importantes que ya venía el invierno. A este tiempo ya no sabemos. Recuerdo yo que en aquellos tiempos el invierno era copioso. Cuando hablábamos de invierno, era invierno. Y cuando hablamos de verano, era verano. Sí, le afecta, ¿no? Mira que unos días calientes, otros días helados y así, todo eso es quien nos daña los cultivos. Si no le está aplicando los remedios caros, si no está aplicando fertilizantes buenos, si no está aplicando un montón de cosas, no produce. El cambio climático que nos está dañando a todos en general, no solo al productor, sino que al consumidor, porque el consumidor está comprando más caro. El cambio climático obliga a buscar alternativas de adaptación en la producción agrícola, con nuevas tecnologías, sistemas de riego y semillas mejoradas. ¿Y dónde estamos? Dentro de este invernadero. Si en este invernadero no estuviera cubierto este tomate, no hubieran ni las hojas. ¿Para qué va a sembrar? Para paliar el asunto de la sequía, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo sistemas de riego donde hay agua para regar, ¿va? Porque, mire, la mayor parte de los agricultores solo sacan una cosecha, si llueve, y si no llovió, no sacaron nada. Sí, ha ido cambiando. Igual antes nosotros hablábamos de los que siembran las partes bajas, se hablaba del maíz habanero, pero ese maíz habanero era criollo, ¿verdad? Que se conseguía en el lugar.
Hoy en día no, hoy en día la gente compra la semilla mejorada porque eso le da la seguridad, ¿verdad? Que lo que siempre, pues, ¿verdad? Va a crecer y le va a dar los frutos, independientemente del, ¿verdad? Del tiempo climático que hay. Ya con este que tengo, consumo menos, una carga al mes. Sí, que ahora consumo menos leña. Me dura más, pues, la leña. Reduciendo la tala de los bosques, el consumo de leña y quema de carbón, manteniendo en buen estado el motor de los vehículos, minimizando el uso de otros combustibles fósiles como el gas y el petróleo, y en su lugar utilizando energías alternativas amigables con el ambiente, se contribuirá a la reducción de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, a la mitigación de las causas del cambio climático. Para enfrentar el cambio climático, es importante conocer que el Gobierno de la República cuenta con un Plan Nacional de Mitigación y un Plan Nacional de Adaptación para implementar las acciones con un enfoque de desarrollo sostenible. Mi Ambiente presenta la Agenda Climática de Honduras. La agenda climática es un primer paso para condensar lo que el país ha ido construyendo a lo largo de los años y que hoy por hoy es el puente entre la preparación y la acción para combatir de forma pragmática las afectaciones del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática producida por el fenómeno del Niño y la Niña. La Agenda Climática de Honduras marca el paso de la preparación hacia la implementación, bajo un marco de planificación basado en dos planes: Plan Nacional de Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación. Es reconocido a nivel mundial que Honduras es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático y es recurrentemente afectado por la variabilidad climática en términos de sequías e inundaciones a causa de fenómenos derivados del Niño, que es una oscilación del sur. Esto genera pérdidas y daños que se agudizan año con año, debido a la alta exposición y vulnerabilidad en que se encuentra el país, ocasionando pérdidas humanas y económicas, tal y como se evidenció en 1998 con el huracán Mitch, donde se reportan daños y pérdidas económicas por el orden de $5 millones. La Dirección Nacional de Cambio Climático de Mi Ambiente ha facilitado importantes procesos de concertación y toma de decisiones en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático para la ejecución y cumplimiento de diferentes metas, objetivos y resultados que conforman programas y componentes de la Agenda Climática de Honduras, misma que se construye continuamente en amplios procesos participativos. La Agenda Climática es un documento orgánico creado para comenzar a dar un orden al accionar de la lucha contra el cambio climático en Honduras y por ende estará siempre en constante revisión y actualización en aras de consolidar el enfoque programático de la implementación de medidas y tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional. La Agenda Climática de Honduras presenta los ejes estratégicos del Plan Nacional de Mitigación y del Plan Nacional de Adaptación. Cada plan contará con un set de programas por eje estratégico. Los programas deberán contar con componentes y metas específicas. Cada plan de mitigación y adaptación ya cuenta con su respectiva evaluación de necesidades tecnológicas para definir prioridades de medidas y tecnologías para la mitigación y la adaptación al cambio climático, con prioridad en aquellas zonas con recurrencia de sequía. El Plan Nacional de Mitigación cuenta con 8 ejes estratégicos por sector priorizado. Los sectores priorizados son energía, transporte, agroforestal, procesos industriales, residuos sólidos, turismo, hídrico y cambio y uso del suelo. El Plan Nacional de Mitigación de Honduras acata los lineamientos de la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático y prioriza lo siguiente: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provocados por todos los sectores productivos del país. El Plan Nacional de Adaptación tiene 5 ejes estratégicos y 4 pilares transversales:
Los ejes estratégicos procurarán dar el rostro humano a la lucha contra el cambio climático, agroalimentario y soberanía alimentaria, salud humana, forestal y ecosistemas, infraestructura y desarrollo económico y recursos hídricos. Los pilares son gestión del conocimiento, género y grupos vulnerables, desarrollo y derechos humanos, gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial. La Agenda de Cambio Climático de Honduras procurará una gestión y presupuesto por resultados que defina líneas de financiamiento para la implementación de la Agenda Climática de Honduras. Esto es necesario para la debida definición y priorización de objetivos, metas y resultados programáticos a nivel nacional, de forma multisectorial y bajo procesos consultivos y participativos amplios, para lograr consensuar y validar en un corto y mediano plazo la implementación de la agenda a través de los mecanismos operativos institucionales establecidos o en construcción. Las actividades y procesos que conforman el monitoreo, evaluación sectorial de la agenda climática es parte del monitoreo, reporte y verificación del cambio climático, el cual es un proceso en construcción e incluye la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, sistemas de medición, reporte y verificación de las medidas y tecnologías implementadas en las dimensiones de adaptación, mitigación y gestión del apoyo financiero para su funcionamiento. El siguiente paso de la Agenda Climática de Honduras es asegurar una exitosa implementación. Dependerá de los resultados del presente plan, con la incorporación de programas que promuevan un desarrollo más equilibrado y justo, con un enfoque de desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Y siempre en el tema de cambio climático, en suma, resumimos en una aula de clases ¿qué es cambio climático? Veamos. Muy bien, gracias. Siéntense. Vamos a iniciar nuestra temática de hoy haciendo una pregunta muy importante. Y me encantaría saber qué entienden, qué saben, qué conocen acerca del cambio climático. Son los cambios en el clima. Es por la quema del bosque. Es por el humo del carbón. Todos están en lo correcto. El cambio climático es la alteración de todos los parámetros climáticos, tales como temperatura, precipitaciones, fenómenos climatológicos, que normalmente este tipo de cambios se produce a lo largo de varios siglos, especialmente permitiendo a las especies animales y vegetales adaptarse gradualmente ¿a qué? A estas nuevas condiciones climatológicas. A continuación le brindamos más conceptos sobre lo que es cambio climático. El clima es el estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre un territorio determinado y su variabilidad se ve influenciada por diversos factores. A la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geósfera y todas sus interacciones se le conoce como sistema climático. Hemos escuchado hablar sobre el efecto invernadero. ¿Pero qué es en sí? El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual la Tierra retiene energía solar durante parte del día, manteniendo la temperatura que permite el desarrollo natural de los seres vivos que la habitan. Los gases de efecto invernadero integran la atmósfera y son de origen natural y también emitidos por las actividades humanas. El exceso de estos gases, que son emitidos en su mayoría por los humanos, provocan y aceleran el fenómeno conocido como calentamiento global y en consecuencia produce el cambio climático. El cambio climático es modificación del clima que naturalmente puede observarse en periodos de tiempo comparables, pero con la alteración de la atmósfera, esta variación climática ocurre mucho más rápido. Las actividades humanas que más generan gases de efecto invernadero son la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el uso excesivo de los suelos. Entre los combustibles fósiles están el gas, el petróleo y el carbón.
es necesario trabajar en la mitigación, que consiste en todas las medidas que se toman para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cambiando el modelo energético de combustibles fósiles a energías limpias, sin efectos secundarios para el ambiente, contribuimos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Simultáneamente, la sociedad actual debe adaptarse a los cambios drásticos del clima. ¿Y en qué consiste la adaptación? En desarrollar acciones para hacer frente a los cambios del clima y así reducir sus impactos en agricultura, salud, ecosistemas, infraestructuras, entre otros. Buscando métodos alternativos para la producción agrícola, nuevas tecnologías, sistemas de riego, semillas mejoradas más resistentes, y considerando el riesgo que implica la construcción de viviendas a orilla de los ríos y en zonas de inundación. Todas estas nuevas actividades nos permitirán adaptarnos al cambio climático, reduciendo las causas que lo provocan, preparándonos para disminuir los impactos negativos en nuestras comunidades. Para tomar conciencia de la vulnerabilidad de Honduras, recordemos con este video la incidencia de fenómenos naturales en nuestro país. Honduras, en el estudio para el año 2015 del Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, es reconocida mundialmente como un país altamente vulnerable y por su ubicación geográfica en el Istmo Centroamericano es uno de los países más afectados con la pérdida de bosques tropicales, que son fuente de captura de dióxido de carbono, componente principal del gas que genera el cambio climático y aumento de las altas temperaturas. El presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, dijo recientemente ante la Asamblea de las Naciones Unidas que los países más desarrollados son los que emiten la mayor cantidad de gases dañinos a la atmósfera. Por eso las responsabilidades deben ser compartidas, pero diferenciadas al momento de ejecutar las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Por esa ruta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, José Antonio Galdames, lidera la estrategia nacional con medidas encaminadas a incrementar la resiliencia o capacidad de adaptación de los mecanismos humanos y naturales con el fin de reducir los efectos adversos del cambio climático. La sequía acentuada por el cambio climático viene afectando al país desde hace más de 2 décadas, ocasionando más daños en el llamado corredor seco. Este año 2015 las afectaciones fueron en 146 municipios de 13 departamentos, perjudicando unas 147,000 familias que al perder sus cultivos quedaron en una situación precaria y más vulnerables. Los registros históricos de la Hemeroteca Nacional dan cuenta que hace 51 años, un 18 de septiembre de 1974, el huracán Fifi se precipitó en extensas zonas del territorio hondureño, ocasionando la muerte de unas 10,000 personas. Devastó 15,540 kilómetros cuadrados de cultivo de alimentos y de exportación, el 80% de la red viaria destruida, que sumado totalizaron pérdidas de $900 millones, equivalentes a más de 20,000 millones de lempiras con el tipo de cambio actual. 24 años después, el huracán Mitch dejó un saldo de 5,657 muertes, más de 8,000 desaparecidos, 216 ciudades afectadas, 60 municipios destruidos y unas 100,000 personas sin empleo. La tormenta del siglo destruyó el 70% de la producción agropecuaria, así como daños millonarios a la industria, el comercio y el sector servicio, puesto que solo en la capital ocasionó daños por el orden de $500 millones. En suma, los daños del huracán Mitch ascienden a unos $5,000 millones, equivalentes a más de 111,000 millones de lempiras con el cambio actual. Para el año 2005, sobrevino la tormenta Beta y Gamma, destruyendo 1,632 casas y afectó casi 21,000 manzanas de cultivo. Al siguiente año, azotó la depresión tropical 16, que afectó a unas 5,412 viviendas e igual número de familias, con daños a más de 60,000 manzanas de cultivo, estimándose las pérdidas en unos 120 millones de lempiras. En el 2007, un sismo en Yorito y Marale afectó 1,422 casas y en el 2008 otro sismo dañó más de 10,000 viviendas. Ese mismo año se presentaron 17 fenómenos hidrometeorológicos que dejaron precipitaciones acumuladas hasta de 278,7 y 340,9 mililitros.
La cronología histórica da cuenta que en el año 2009 se produjo el sismo del 28 de mayo que afectó a más de 11.256 viviendas, de las cuales unas 1.699 se reportaron destruidas. Pese a la alta vulnerabilidad del país, Honduras ha salido adelante con sus propios recursos y alguna ayuda internacional, dándole un rostro humano a la estrategia nacional con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, con una visión clara de sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de cara a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático a celebrarse en París, Francia, este 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015. Vamos a una pausa con mensajes ambientales. Al regresar, usted conocerá cómo ahorrar energía eléctrica, esto en la entrevista de profundidad que dirige el licenciado Marco Tulio Carrillo y su invitado especial, el ingeniero Óscar Aguilar. Ya regresamos. La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Mi Ambiente, el Instituto Hondureño de Conservación Forestal ICF y el Instituto Hondureño de Geología y Minas INGEOMIN te incitan a denunciar actos de corrupción o cobros ilegales por agilizar trámites en estas instituciones. Denuncia ya a través de la página web www.miambiente.gov.hn. Ingresa en la pestaña de transparencia y da clic en participación ciudadana, llenando el formulario de denuncia. O puedes mandar un correo electrónico a transparencia@miambiente.gov.hn o llama a la línea 130 habilitada para atender denuncias. Denunciar es un derecho de todo ciudadano. Gobierno de la República. Vecina, ¿por qué tiene al loro en el sol? Pobrecito. Yo amo a mi loro blue, pero es insoportable. Yo conozco el lugar donde se lo pueden cuidar muy bien. Yo a mi lora Martina la llevé hace un año. ¿En serio? Es el zoológico Rosy Walter. ¿Y lo puedo ir a visitar? Claro, vecina, lo puede ir a ver cuando usted quiera. Acompáñeme entonces a ir a dejar a mi loro blue. Siempre vendré a visitarte. En el zoológico Rosy Walter, mediante una evaluación técnico-veterinaria, determinamos si los animales pasan a formar parte de nuestra colección o si es un individuo liberable. El objetivo del Centro Nacional de Conservación Rosy Walter es concientizar a la población para evitar el maltrato y compra de animales silvestres, ya que estos no son animales domésticos. Continuamos. Muchas gracias a la compañera Flor Fajardo. A ustedes, amigos, gracias por el favor de su atención. Este es su programa Agenda Ambiental, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en su canal Congreso TV. Este día tengo como invitado especial al ingeniero Óscar Aguilar, experto en eficiencia energética. Es el coordinador del proyecto de eficiencia energética que impulsa la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Mi Ambiente, y que dirige el ministro José Antonio Galdames. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Vamos a abordar el tema con el ingeniero Aguilar de eficiencia energética. ¿A qué le llamamos eficiencia energética, ingeniero Aguilar? Antes que todo, licenciado, quisiera agradecerle el haber permitido participar en este programa y hablar sobre un tema muy importante como es el tema de la eficiencia energética. Eficiencia energética se puede decir
de manera general, que son todas aquellas acciones encaminadas que nos llevan al ahorro de energía. Es decir, cualquier actividad en la que usemos menos energía se le llama acciones de eficiencia energética. Así es. Bueno, eso significa que la eficiencia energética es aplicable en todos los campos de la vida, mejor dicho, en el manejo de recursos, o solo en la energía eléctrica. No, de manera general se aplica en el uso de cualquiera de los recursos energéticos que nosotros hagamos uso. Por ejemplo, si yo ahorro o uso menos leña para cocción de los alimentos, estoy haciendo acciones de eficiencia energética. Si uso... Hay que usar ecofogones, ¿sabes? Ecofogones, precisamente, los ecofogones... O la estufa eficiente. Así como le conocemos las estufas eficientes o los ecofogones, esa nos permite precisamente hacer acciones de eficiencia energética en el hogar utilizando menos leña. Pero también lo vemos en el uso de combustible para los vehículos. Si yo utilizo menos combustible para poder recorrer la misma distancia, estoy haciendo acciones de eficiencia energética. ¿Y en el agua se puede aplicar? La eficiencia energética como tal en el agua... Bueno, el agua produce energía Produce también. energía, sí. Es decir, yo puedo... Si yo utilizo, si lo asociamos, por ejemplo, a las plantas de generación, si yo pudiera utilizar menos agua para poder generar la misma cantidad de energía, estoy haciendo acciones de eficiencia energética con el agua. En realidad, en las represas o de en uso las múltiple, plantas, por ejemplo, o en las plantas de generación de energía eléctrica que utilizan el agua como fuente, precisamente el agua es energía asociada precisamente a algunos elementos físicos como es la energía potencial. Por ejemplo, la represa Nacaome es una represa de multiuso y por lo tanto hay que hacer uso eficiente del agua que se usa para riego y del agua que se usa para abastecer de agua potable a la gente. Definitivamente, es decir, todo aquello que nos conlleva un ahorro es uso eficiente. Es decir, si usamos menos agua para satisfacer nuestras necesidades, estamos haciendo uso eficiente del agua. ¿Por qué es importante aplicar la eficiencia energética, ingeniero? Bueno, es importante por dos razones que podemos mencionar. Una es que nos permite ahorros económicos en el hogar o en la industria o donde lo pueda utilizar, porque al ahorrar energía, pues disminuyo el consumo de energía y por lo tanto disminuyo el valor de la factura de energía eléctrica que me llega mensualmente. Y por otro lado es importante porque al ahorrar energía dejo de utilizar energía proveniente de las plantas termoeléctricas que producen contaminación y asimismo entonces estaría evitando la emisión de gases de efecto invernadero que al mismo tiempo afectan el clima global y el cambio climático. ¿Y qué beneficios se obtienen así concretamente, más concretamente con las acciones de eficiencia energética? Bueno, como lo dije anteriormente, el beneficio directo es el ahorro monetario, el ahorro en dinero, porque hablando del tema de actualidad, que es, se está hablando del incremento de la factura o de las tarifas energéticas, en la medida que yo ahorre más energía, pues no me impactará de la misma manera que si no lo hiciese. Por lo tanto, el beneficio inmediato es ahorro de dinero para el consumo de la energía que necesito en mi hogar. ¿Y con qué aparatos, con qué equipos, cómo la familia puede contribuir a este ahorro de energía eléctrica? ¿Cómo puede la familia aplicar la eficiencia energética en su hogar? Bien, la aplicación de la eficiencia energética tiene dos enfoques. Un enfoque que va desde la realización de acciones propiamente dichas en el hogar que nos permiten ahorrar energía
sin necesidad de adquirir equipos eficientes, en primer lugar. Es decir, basta, por ejemplo, con que en el hogar se use la iluminación, por ejemplo, nada más en los sitios donde lo necesitamos. Basta con apagar las lámparas que no estamos utilizando, basta con utilizar apropiadamente nuestra estufa eléctrica o cualquier otra estufa que tengamos con cualquier otra fuente, calentando o haciendo los alimentos y apagándolos poco antes de que se terminen de cocer los alimentos. Esa es una acción que nos permite ahorrar energía. Igualmente el uso apropiado de la refrigeradora, de abrir la refrigeradora solo cuando es necesario y sacar los alimentos que voy a utilizar de una sola vez para evitar estar abriendo y cerrando la refrigeradora, que ese hecho hace que la refrigeradora me gaste más energía. La actividad de aplanchado. El aplanchado igual, es decir, planchar la ropa de una sola vez para aprovechar el calor existente en ese momento, y cuando ya vaya a terminar de planchar, apagar la plancha y hacer el último planchado con el calor residual que queda en la plancha. La misma aplicación para el lavado de ropa con las máquinas lavadoras y secadoras. Sí, ahí hay otras acciones, la misma igualmente, pero también es importante utilizar, en el caso del lavado de ropa, cargar la lavadora con la cantidad o el peso de ropa apropiado, tal como viene especificado en la lavadora, y de esa manera estaríamos ahorrando también energía eléctrica. Y además de energía eléctrica estaríamos ahorrando agua. Ahora, ingeniero Aguilar, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Oficina Coordinadora de Proyectos, impulsa un proyecto de eficiencia energética. ¿De qué manera este proyecto está contribuyendo a educar a la gente, a orientar a la gente, a darle capacidad a la gente para lograr esta eficiencia energética que estamos hablando? Bien, en realidad lo que se hace es a través de la divulgación de acciones de eficiencia energética, a través de boletines informativos en los cuales se educa de cómo utilizar los aparatos, qué tipo de aparatos ahorran energía y cómo con otras acciones que tienen que ver con el manejo apropiado y las buenas prácticas en el uso de los aparatos. Bien, vamos a hablar entonces en unos instantes, vamos a ir a una brevísima pausa, pero al regresar abordaremos con el ingeniero cuál es la metodología que utiliza el proyecto para poder llegar a los beneficiarios de este proyecto Eficiencia Energética. En unos instantes. Ya regresamos. De Seguridad está dando una importante comparecencia de prensa en el Congreso Nacional, reunido con los miembros de la Comisión de Depuración Policial. Los integrantes o miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional para tocar nueva ley de portación de armas, una ley de control de armas, explosivos y similares, y también la ley que va a regular las empresas de seguridad privada. Hemos compartido con ellos los documentos, el decreto, de lo que se ha trabajado hasta el día de hoy en los dictámenes, pidiéndoles que nos hagan cualquier recomendación que ellos consideren pertinente, oportuna, recoger la misma en el documento final que va a ser presentado a la Secretaría del Congreso para introducirla en la agenda legislativa. Lo que nos ha dicho el secretario de la Junta Directiva, Tomás Zambrano, que ya el próximo martes estaría entrando en primer debate la ley de control de armas de fuego. Así que
Es una ley importante para el país que nosotros consideramos debe ser discutida con toda la voluntad necesaria, posible, de darle a Honduras pues una herramienta que venga a mejorar en el manejo y control de las armas de fuego, considerando que con armas de fuego se cometen el 80% de los crímenes violentos en el país. Honduras necesita una herramienta legal, jurídica, que permita que el Estado, el gobierno, los órganos de seguridad de Honduras tengan un mejor control en los temas de exportación, tenencia y otros relacionados con las armas de fuego. Quedamos abiertos a cualquier pregunta, la Comisión de Diputados, así como la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Vamos a escuchar al periodista Ricardo Benedict. ¿Cuáles son los aportes principales que tiene esta ley de portación de armas que pueda controlar la delincuencia en el país? Abogado Mario Pérez, y a los miembros de la Junta Interventora. Estamos en directo en este momento. Bueno, hay temas que cambian con la ley actual. Temas novedosos como que cualquier arma que se compre hoy en la armería ya no va a ser entregada de manera instantánea a la persona que la vaya a comprar, sino que esa arma debe ser registrada, deben tenerse las muestras de balística y esa persona debe cumplir con los requisitos de portación, de tenencia, para que ya pueda retirar esa arma de fuego. Un mejor control en la venta de municiones. La comisión va a proponer que no quede abierto a que cualquier persona vaya a la armería a comprar una caja de tiros, sino que va a ir a comprar munición el que tenga un arma registrada, y la munición que podrá comprar es la que pueda ser utilizada con esa arma que está registrada a su nombre. Otro tema también importante es la obligación que de la ley va a imponerse para que se registren todas las armas de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Defensa, algo que no se ha hecho en el país y que va a permitir también que tengamos un control, que sepamos cuáles son los calibres y tener muestras de esas armas, que es un tema importante para Honduras hasta en materia internacional. Esos serían los principales aspectos. El poder también darle facilidades al ciudadano mediante la apertura de oficinas regionales en diferentes sectores del país, que va a facilitar que el hondureño cumpla con esta obligación de registrar su arma de fuego y no tenerla en una condición de ilegalidad, que es hasta delito penal, si en el momento de hoy pues esa persona no tiene registrada su arma de fuego. Don Carlos, creo que le habían hecho también una pregunta a don Carlos Hernández. No. Bueno, vamos con el periodista Alex Cáceres. Buenas tardes a todos. Dos puntos importantes, diputado Mario Pérez. Se incrementan las penas por el delito de portación ilegal de armas en esta nueva ley, y de igual forma, ¿qué se va a hacer con aquellas armas que están en comiso por parte del Ministerio Público, que muchas veces las mismas son utilizadas en cometer otros delitos? Y también para don Omar Rivera o también Alberto Solórzano, a cualquiera de los miembros de la Comisión de Depuración Policial, el papel importante también para regular las empresas de seguridad. Buenas tardes. Así rápidamente, la ley de portación de armas no va a llevar penas. Acordémonos que esto fue un avance del nuevo Código Penal, que quitamos ya ese montón de delitos que estaban regados en diferentes leyes y lo concentramos en una sola ley, que es el Código Penal. Seguirá siendo muy severa la pena para la portación ilegal de armas de uso prohibido, armas de guerra, y desde luego también seguirá siendo severa la pena de la portación ilegal de armas comerciales. Hay que tener muy claro que es en el Código Penal donde está estipulado pues estos delitos de portación ilegal y no en la ley. Así que el Congreso va a mantener esa severidad de que en Honduras solo van a poder portarse legalmente armas de fuego de uso comercial después de que el ciudadano cumplió con la obligación de hacer un registro cumpliendo con todos los requisitos que la ley señala. ¿Las armas en comiso se van a destruir? Un elemento importante a destacar aquí en esta discusión que ha tenido la Comisión de Seguridad del Congreso con la Comisión Especial para la Depuración Policial es el hecho de que son las armas de fuego un factor determinante para la elevada tasa de muertes violentas en el país.
hay un esfuerzo importante porque en un periodo de 12 meses se pueda facilitar el registro de todas aquellas armas en posesión de los hondureños y que las ilegales puedan ser obtenidas por parte de la autoridad y potencialmente destruidas. En el caso de la ley que regulará a las empresas de seguridad, ese es un reto importante, no solamente porque ya establece la ley orgánica de la policía en la creación de una ley que regule no solamente las empresas privadas de seguridad, sino las policías municipales y todos aquellos servicios especializados de seguridad prestados por particulares. Ahí se va a garantizar en esa ley de que exista idoneidad del recurso humano que labora en esas empresas de seguridad, que se respeten los derechos laborales quienes ahí trabajen y que las armas que utilizan para prestar esos servicios están debidamente registrados. Estamos muy contentos que a partir del próximo martes, tanto la ley de armas como la ley que regulará las empresas de seguridad privada se iniciará a discutir en el Congreso y desde la Comisión Especial para la Depuración Policial, como desde la sociedad civil, el llamado que le hacemos a todas las bancadas es que profundicen en el debate y se garantice la aprobación de esas dos importantes herramientas lo antes posible. Última pregunta con el periodista Ronnie Salinas. Sí, buenas tardes, abogado Mario Alonso Pérez. ¿Cómo va a quedar en el dictamen? Si podemos aclarar la parte de cuántas armas, la cifra, portación y tenencia, ¿qué se está estableciendo? Gracias. Sí, no es un tema cerrado, ya concluido. Hasta este momento creemos que la tenencia seguirá siendo de 5 armas, pero la aportación va a ser solo de una. Es decir, estamos analizando que hay personas que ya adquirieron un derecho, que pudieron haber comprado 5 armas de forma legal en la armería y tendremos que ser cuidadosos en no restringir ese derecho que ya adquirieron. Pero, repito, no es un tema cerrado, es un tema todavía abierto a discusión y al final el gran decidor de esto va a ser el Pleno de Diputados cuando le toque votar sobre este artículo. Y sobre la pregunta que hizo el compañero periodista antes sobre las armas que están en este momento en situación de comiso, la práctica que debe hacerse sobre las mismas es periciarlas, tomar muestras de las mismas, muestras balísticas y proceder después a su destrucción. Es un tema que lo discutimos ampliamente en la reunión que hemos tenido este día. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes. Palabras del presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, el diputado Mario Pérez, acompañado de los miembros de la Comisión Especial de Transformación y Depuración de la Policía Nacional, dando detalles importantes del curso que seguirá esta iniciativa de ley de portación de armas. Más adelante está convocada la sesión legislativa del Congreso Nacional, siempre transmitida por la señal de Canal 20 Congreso TV. Así que nosotros de momento le invitamos a ustedes a que continúe con nuestra señal. Continuamos. Luego de este informe especial desde el Congreso Nacional sobre esta ley de portación de armas que establece ya duras sanciones, fuertes sanciones contra los que porten armas en forma ilegal, vamos a continuar con nuestro programa Agenda Ambiental con el tema eficiencia energética que abordamos hoy con el ingeniero Óscar Aguilar, coordinador del proyecto Eficiencia Energética que implementa la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas y Ambiente a través de la Oficina Coordinadora de Proyectos. ¿Quién es el principal? Entiendo que este proyecto se ejecuta con la colaboración o el apoyo de la comunidad internacional.
¿Cuáles son las instituciones internacionales que están apoyando este programa de eficiencia energética? ¿Y a quién va dirigido específicamente, ingeniero Aguilar, el proyecto de eficiencia energética? Bien, este proyecto tiene la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Global del Ambiente, el GEF, que es el que está proporcionando los recursos para desarrollar este. ¿Va dirigido? ¿Cuál es el público meta de este? Creo que es propicio el momento ahora que se está hablando de que el incremento de tarifas que nos sirva realmente y cambiar un poco ese patrón cultural y empezar a ahorrar energía, porque nos impacta mucho en nuestro nos toca pagar. Que en los últimos años han empezado a desarrollar el turismo. A repuntar. A repuntar, y que son aquellas zonas que están ubicadas en la parte occidental, la zona costera. ¿Costera norte o sur? La costera norte, pero igualmente el proyecto también, si hay desarrollos turísticos que requieran del proyecto en la zona sur, igualmente se van a apoyar. Porque la idea es que la eficiencia energética pueda aprovecharse, particularmente en los pequeños y medianos hoteles, que como la pequeña industria, por ejemplo, está sufriendo mucho por el pago de las facturas del consumo de electricidad. Así es, y en este momento donde por cuestiones también que no tienen que ver con nuestro país, puesto que nosotros no consumimos los combustibles fósiles, hasta ahora estamos desarrollando algunos recursos renovables, como es la energía eólica, la energía geotérmica, la biomasa y la energía solar, entre otras que ya se están impulsando en el país. Bueno, efectivamente, digamos, el uso de energía renovable también es una actividad de eficiencia energética, porque nos permite, por ejemplo, ahorrar energía que es generada a través de las centrales termoeléctricas, que generan contaminación y están contribuyendo al calentamiento global. Así es, y uno de los elementos que contribuyen al costo
a elevar el costo de la energía eléctrica. Entiendo que es la energía que se compra y que es generada, que es producida a través de combustibles fósiles. Pues sí, los combustibles fósiles, en primer lugar, nosotros no somos productores de combustibles fósiles. Por otro lugar, pues este tipo de combustibles también, su costo es muy volátil en el mercado y ya hemos tenido experiencias de cuales por razones políticas mundiales hemos visto faltos de este combustible y ha generado problemas de seguridad energética en el país. Entonces, por eso el uso racional y en este caso y eficiente de la energía es una solución para empezar a reducir la factura tanto para la generación de energía eléctrica como también para el uso del transporte. En otras palabras, eficiencia energética también significa utilizar la energía renovable a cambio de la energía fósil, puesto que la energía renovable la podemos producir acá mismo en el país. Exactamente, así es. Ese recurso es un recurso nuestro, es un recurso que existe en el país y hay que aprovecharlo, y eso de alguna manera pues impacta en la factura comercial del país, porque deja de importar en algún momento menos combustible y impacta en la economía nacional. Este proyecto de eficiencia energética, ingeniero, me gustaría saber si contempla el componente de inducir a los empresarios del sector turismo a producir su propia energía, o básicamente se limita a aplicar las acciones de eficiencia energética. No, parte del proyecto hay un elemento importante y es la formación y la creación de conciencia en los empresarios hoteleros en el uso de sus recursos energéticos que contribuyan pues a su economía y que puedan generar recursos adicionales extra para que puedan ser reinvertidos en los mismos hoteles para mejorar sus condiciones de competitividad y también la generación de empleo. ¿Qué esperan ustedes, ingeniero, al finalizar este proyecto? ¿Y cuánto tiempo se ha estimado que va a durar el proyecto para replicarlo a nivel de todo el país? Bueno, el proyecto tiene una duración de 3 años. Un elemento importante que vale la pena mencionar, que es un elemento primordial en el país para que se empiece a usar de manera muy amplia la eficiencia energética, la existencia de un marco legal, la existencia de una ley de eficiencia energética que permita regular y que permita ordenar y permita dirigir acciones para que todos podamos hacer uso racional y eficiente de la energía en cualquiera de los ámbitos, desde el hogar, la industria, ya sea cualquiera de las industrias, el comercio, de tal manera que el país comience con un programa bien organizado y sistemático para el ahorro de energía. Recuerde que esto es importante desde el punto de vista del sistema eléctrico nacional, porque en la medida que nosotros como consumidores ahorremos energía, también se evita la inversión en nuevas plantas generadoras. Así es. Ya se ha demostrado con programas que se hicieron hace algunos años atrás, cuando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica implementó un programa de cambio de bombillas ahorradoras, y se logró, ahorrar casi 50 megavatios en potencia de generación. Por ejemplo, eso impacta en la economía del país. Por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente, que está ubicada a 200 metros al sur.
al cambio de actitud en el uso de los aparatos, de los equipos que consumen energía eléctrica, también va dirigido al cambio de equipos obsoletos, viejos. Eso también les ahorrará, impactará en su factura mensual. Esos ahorros pueden ser aplicados para costear la inversión en equipo y incluso poder repagar los costos de la inversión, y de tal manera que posteriormente, una vez que cumplan con el pago de esas inversiones, queda un recurso adicional que pueda ser utilizado para mejorar las condiciones hoteleras y brindar un mejor servicio a los turistas que vienen a nuestro país. Por ejemplo, se me ocurre a mí que en un complejo hotelero donde se haga uso eficiente de la energía, podría generar dinero o un superávit capaz de generar empleo a la población. Definitivamente, siempre que quedan recursos adicionales en la industria o en las empresas, ese recurso usualmente pues es reinvertido en las mismas empresas, en los mismos hoteles, para mejorarlos y para crear empleo que se necesita tanto en el país, tanto a mujeres, jóvenes que son viven en condiciones a veces de vulnerabilidad y que requieren del apoyo de un empleo para poder llevar recursos a su hogar. Ingeniero, ustedes han estimado en el proyecto cuánto se ahorraría en todo el país si todos los hondureños tuviéramos la conciencia de aplicar las acciones de eficiencia energética. Pues no lo hemos calculado a nivel nacional, pero sí en el proyecto estima de que se pueden ahorrar alrededor de 40 gigavatios hora de energía anuales durante la ejecución del proyecto. Eso implica un ahorro 40 gigavatios hora. Gigavatios hora. Tradúzcamelo en kilovatios. Serían 40 millones de kilovatios hora. Eso es una gran cantidad de dinero. Bastante. Ya traducido en dinero. Traducido en recursos es bastante, es mucho dinero. Sí. Y eso nos permitiría ahorros en general en la industria hotelera muy significantes que pueden ser reutilizados en los mismos hoteles. Hasta ahora, ¿a cuántos hondureños ha llegado el proyecto? ¿Qué esperan ustedes en 3 años de este proyecto? Pues esperamos que la mayor parte de los hoteles pequeños y medianos se integren a este proyecto de eficiencia energética y puedan, después del proyecto, estar haciendo acciones de eficiencia energética que les permita ahorrar energía y ahorrar dinero, y al mismo tiempo evitar alrededor de unos 2.000 toneladas de CO2 dejadas de emitir al ambiente. ¿Cuántas toneladas de CO2? 2.000 toneladas anuales. Es una cantidad enorme, definitivamente. O sea que con esto estaríamos nosotros contribuyendo a los compromisos que Honduras ha hecho ante la Convención Marco de Cambio Climático, ingeniero. Exactamente, por eso el proyecto lleva un componente muy importante y por eso está ubicado en la parte de turismo sostenible, porque la sostenibilidad igualmente está dirigida a evitar emisiones y además de otras acciones que los hoteles están contribuyendo en la parte ambiental. Es un proyecto realmente interesante si lo vemos desde ese punto de vista, donde 2.000 toneladas al año podría estarse reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es realmente interesante. Así que, amigos televidentes de Congreso TV y Agenda Ambiental,
es importante que ustedes sigan las recomendaciones de este proyecto de eficiencia energética. Si pudiéramos hacer una enumeración de las acciones que deben tomarse desde el hogar y en las empresas, tanto turísticas como industriales, para ahorrar energía eléctrica, ingeniero. Bien, desde el ámbito del hogar, pues utilizar apropiadamente los aparatos eléctricos, tratando de ser racional en su uso. Desde el lado de la parte de la industrial, pues invertir en equipos que sean altamente eficientes y al mismo tiempo pues mejorar sus procesos de producción de tal manera de no afectar la productividad, y de esta manera pues lograremos ahorros en el país y estaremos contribuyendo con el ambiente a través de evitar de emitir gases de efecto invernadero, que son causantes del calentamiento global y del cambio climático. En un centro educativo, porque hay muchos centros educativos, universidades, con más de 1000 alumnos para arriba, ¿qué debe hacerse para contribuir a eficientar el uso de la energía eléctrica? Bien, creo que en la educación, en los centros educativos, creo que el programa educativo va a incluir o está incluyendo ahora educación ambiental. Y sí, dentro de esa educación ambiental es importante educar a los niños en el uso de la energía, en el uso eficiente, en el uso racional. Y creo que la educación es el medio que nos va a llevar a cambiar nuestra cultura del uso de la energía en nuestro país. Estamos ya al final del programa. Nos gustaría, quisiera algunas recomendaciones, algunas acotaciones en torno al futuro que le espera al país y al mismo ambiente si hacemos uso racional de la energía eléctrica. Bueno, yo creo que el principal efecto va a ser el ahorro de la energía, el ahorro en la economía de los hogares, en la economía de la industria, del comercio, y por otro lado en mejorar nuestra salud a través de dejar de emitir gases contaminantes al ambiente, que es uno de los problemas que está enfrentando tanto el país como el mundo, y que contribuyen mucho al cambio climático. Muchísimas gracias, ingeniero Óscar Aguilar. Él es experto en energía, en eficiencia energética, y coordina el proyecto de eficiencia energética de la Oficina Coordinadora de Proyectos que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo internacional. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias por favor de su atención. A nombre del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Ambiente, el ingeniero José Antonio Galdames, Marco Tulio Carrillo les desea una feliz tarde, invitándoles para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Hasta entonces, buenas tardes.